Recomendación número 6. La verificación de la integridad del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral, SIEDE, y de sus componentes. Anteladamente les aviso que el presidente Colom y yo somos ingenieros. Voy a leer el trabajo de esta auditoría informática que contiene, como es necesario, términos técnicos del procesamiento informático electoral. El servidor primario de bases de datos en el que se procesaba y almacenaba la información del escrutinio, tras verse afectado por el incidente del 29 de noviembre, no fue preservado siguiendo las buenas prácticas en el tratamiento de incidentes informáticos. Otro punto. En relación a los logs, registros de servidores Windows Server 2012 y las bases de datos SQL Server que se procesan y almacenan datos del sistema de cómputo en el cual se originó el incidente, podemos concluir que, aquí vamos a listar una serie de elementos, los logs pertenecientes al server primario fueron afectados al reinstalar el sistema operativo y todos los programas necesarios no disponibles. Otro punto, no han sido diseñados con una estrategia de aseguramiento de la integridad. Otro punto, no hay antecedentes de correlación de eventos tras el incidente para establecer la consistencia. Otro punto, no se restringió el acceso al servidor involucrado en el incidente. Otro punto, la empresa proveedora del sistema y técnicos del TSE poseen acceso al servidor con privilegios de administración. Otro punto, no se aplica técnica de rotación del log. Otro punto, no se centralizan los logs en una herramienta de concentración y aseguramiento de eventos. Otro punto, se carece de una herramienta de correlación automatizada. Otro punto, no se respaldan los logs mediante backup. Otro punto, no se hizo preservación forense de los mismos al momento del incidente. El último punto de esta acotación, no se estableció una cadena de custodia. Seguimos. Idéntica relevancia a la de los logs, registros que favorecen la trazabilidad de eventos que ocurren dentro de una infraestructura tecnológica, requiere la incorporación de pistas de auditoría en los sistemas informáticos que deben estar presentes en la etapa de diseño de artefactos de software, módulos y sistemas de información. Esto permite conocer qué se hizo, cuándo se hizo, quién lo hizo, cómo lo hizo y desde dónde lo hizo. La ausencia de pistas de auditoría definidas a tal fin dificulta y obstaculiza la labor de detección y resolución de incidentes. No existe un inventario de activos. El equipamiento tecnológico es reubicado y redistribuido sin llevar registro ni observación de contenido sensible que pudiera contener, como por ejemplo las actas. Los casos de uso aportados carecen de precisión y no se corresponden con los sucesos. Los archivos de logs, registros obtenidos en el servidor FS1, entre comillas, y en las computadoras empleadas para el escaneo en el Infop poseen una estructura de datos incompleta e insuficiente. Son archivos .txt, text, carentes de valor de fecha y hora, integridad y cualquier mecanismo de resguardo. No se encontró plan de contingencia ante eventos críticos que pongan en riesgo la integridad, disponibilidad y continuidad del servicio. Servidores críticos con acceso mediante escritorio remoto disponible en infraestructura crítica permiten acceso desde la empresa responsable del sistema de transcripción. Se observan datos inconsistentes y carencia de trazabilidad que permita reconstruir lo ocurrido. Tal es el caso de los 464 archivos encapsulados, entre paréntesis JSON, donde los registros indican haberse incorporado a través de escrutinio especial por escaneo, cuando en realidad el último evento fue una adecuación del formato de dichos archivos que fueron incorporados por un flujo no estipulado dentro de los casos de uso. Los registros de eventos que se obtuvieron en el punto anterior no reflejan lo ocurrido, poniendo en juego la transparencia. Las conclusiones de esta auditoría informática. En términos generales y bajo las condiciones técnicas de funcionamiento observado, algunos componentes que integran el sistema no han estado configurados para la carga de trabajo previsible dado el número de actas a procesar. Producto de las brechas existentes entre las pruebas de carga logradas durante simulacros
y la información que el sistema debió procesar el día de la elección, era previsible un problema de dimensionamiento como el que finalmente ocurrió. El manejo secuencial de la información desde que el acta es escaneada en el centro de votación y transmitida, pasando por su retransmisión a los partidos políticos hasta su divulgación definitiva, se vio alterado en un número importante de actas que fueron trasladadas, almacenadas en bodegas y posteriormente transmitidas. El incidente del día 29 de noviembre y la posterior detención del conteo para reanudar finalmente con un escrutinio especial generó una situación de preocupación generalizada por la consistencia de los datos de la elección. La alteración de las evidencias del incidente del día 29 de noviembre de 2017 en el servidor de base de datos primarios SQL1 impidió a esta auditoría acotada y no invasiva obtener datos esenciales del mismo. El tratamiento del incidente no respetó las buenas prácticas aceptadas mundialmente sobre el manejo de incidentes de tecnología informática. Las acciones para restablecer la infraestructura tecnológica no fueron las apropiadas. Entre paréntesis, reinstalación del sistema como SQL4 sobre el servidor primario SQL1, alterando la evidencia. Se cierra paréntesis. Y no se preservó la evidencia ni se restringió el acceso al otro servidor afectado, SQL2, dejando hasta la fecha un acceso remoto habilitado desde las oficinas de la empresa proveedora. Se evidenció una insuficiente documentación del proyecto, falta de planificación, testing, auditoría objetiva y pruebas rigurosas de aceptación de la tecnología. Esto dio origen a equipos que no transmitieron desde los centros de votación, obligando a trasladar actas, testing inadecuado de componentes vitales del sistema, operaciones de incorporación de actas sin apego a los casos de uso y demás aspectos detallados en los hallazgos de este documento. La incorporación de actas con mecanismos no previstos en los casos de uso abre una brecha de seguridad que debe quedar explicitada, pudiendo cuestionarse por parte de terceros la transparencia, toda vez que no existe el contralor de los actores del proceso como ocurre en un centro de votación a la hora de transmitir el acta. El trabajo de auditoría no identificó acciones concretas con el propósito de alterar de manera dolosa los resultados del escrutinio o publicación de los resultados. No obstante ello, concluye que el sistema tal como se operó no era lo suficientemente robusto para impedirlo.